Gracias por continuar con nosotros. Llegamos ya al viernes 6 de noviembre de 2020. Como les adelantábamos, hoy en el espacio de la entrevista vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. En cadena de radio y televisión hace unos días el presidente de la República pidió que se le entregara 75 millones de dólares a las alcaldías, esto para atender, decía, la emergencia generada por ETA y también cumplir con otras obligaciones de las municipalidades. El ministro de Hacienda, horas después, dijo que este dinero ya se había transferido, pero en declaraciones que daba la gente de Comures y daban algunos alcaldes, preguntaban si había un cambio de destino de esos fondos, porque originalmente mencionaban ellos que estos fondos eran para atender la emergencia por COVID y también decían para el rescate económico y de que esto no estaba incluido ETA y decían las emergencias generadas por, en este caso, las lluvias. De esta situación vamos a hablar con el ministro porque Comures y los alcaldes estaban pidiendo aclaraciones respecto al destino de esos fondos y se había habido un cambio desde Casa Presidencial. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego pues saludamos al ministro que ya está con nosotros aquí en Hechos AM. El Ministerio de Hacienda transfirió 75 millones de dólares a las 262 alcaldías del país, distribuidos bajo el porcentaje FODES, para que puedan atender las afectaciones que puedan generar las lluvias, continuar atendiendo la emergencia por COVID-19 y garantizar la recolección de desechos sólidos. El ministro de Hacienda sostuvo que los 75 millones de dólares también se enmarcan en el financiamiento COVID-19. Así como el gobierno de la República ha tenido que rendir cuentas, esperamos que los gobiernos municipales o las alcaldías rindan cuentas, enfatizó. Al respecto, el comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, destacó que el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha preparado oportunamente para atender los efectos que pueda generar las lluvias de los últimos días. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, ya se encuentra con nosotros el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Señor ministro, un gusto saludarle en el viernes, un viernes lluvioso. Bienvenido a Hechos AM. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días también a todos los amigos y amigas que nos sintonizan desde sus hogares. Una mañana un poco fría en San Salvador. Y bueno, esperamos que todos también se encuentren bien y las personas que también se encuentran en estos momentos en albergues, pues decirles que su gobierno está aquí para trabajar por ellos y para proteger la vida y también la salud de los salvadoreños. Ministro, en cadena de radio y televisión el presidente de la República anunciaba la transferencia de 75 millones de dólares para las alcaldías. El presidente decía que se hiciera esa transferencia inmediata para que los alcaldes pudieran tomar esos fondos y enfrentar la contingencia generada por las condiciones climáticas, generadas en este caso por el fenómeno tropical ETA. Usted horas después decía que los fondos efectivamente ya se habían trasladado en una conferencia que daban y donde ya decían que esos fondos ya estaban disponibles para los alcaldes. Pero la gente de Comures, de la Corporación de Municipalidades y algunos alcaldes decían que los estragos por el clima no estaban incluidos en el destino original de esos fondos y que ellos querían saber si se había cambiado el destino de los fondos en Casa Presidencial porque originalmente decían ese dinero tenía que venir para enfrentar la pandemia de COVID-19 y también para, decían, el rescate económico. Sí, bueno, Manuel, yo creo que el presidente fue bastante claro el día martes que tuvimos la cadena, a eso de las 4 de la tarde. Él me instruyó que realizara lo más pronto posible el depósito de los 75 millones del crédito del BID y nosotros trabajamos toda la noche del martes y el miércoles a eso de las 9:30 de la mañana habíamos depositado la totalidad de los 75 millones a las 262 alcaldías del país. No hubo ni una alcaldía del país que se quedara sin tener el depósito de los fondos que le correspondían. Ahora, la disyuntiva que ellos plantean sobre invertir o no invertir ese dinero en las necesidades de la gente, pues yo quiero ser muy claro, Manuel, son ellos los que deciden, ya tienen los fondos en sus manos, son ellos ahora los que deciden en qué lo quieren invertir. El decreto es bastante claro y también creo que las necesidades de nuestra población son bastante claras. Yo ponía un ejemplo en un noticiario hace unos días. Les ponía, creo que el día miércoles por la noche les ponía el ejemplo. Miren, a nosotros nos dejaron sin presupuesto para el Hospital El Salvador durante los primeros meses de este semestre. Por ejemplo, yo fui el 29 de julio a solicitar 30 millones para Hospital El Salvador y allá por los primeros días de septiembre
asignaron solo 15 millones, para 15.4 millones, dejando 14.6 millones pendientes de asignar para medicamentos, para insumos hospitalarios, para trajes de protección. Y nosotros le hicimos frente. El Hospital El Salvador jamás dejó de prestar servicios, pero los señores diputados habían dejado sin oxígeno el Hospital El Salvador. Y nosotros continuamos ejecutando recursos en el Hospital El Salvador y no dejamos ningún momento de atender a ninguno de los pacientes. ¿Cómo lo hicimos? Tomamos todas las facultades legales que teníamos, utilizamos recursos ordinarios para atender la emergencia por COVID-19 porque no nos habían dejado para, como te digo, para insumos del Hospital El Salvador, y continuamos prestando el servicio a la población. Ahora, los alcaldes deciden ahora qué hacer. La población creo que lo tiene bastante claro, que ellos tienen necesidades. La emergencia no es ninguna mentira. Ellos tienen facultades como comisiones municipales de protección civil para, ¿verdad?, usar estos recursos, y tienen que usar todas las facultades que el Código Municipal les da también para utilizar estos recursos. Por otro lado, a mí me sorprende que no le reclamen al Ejecutivo, y si ellos creen que es necesario ir por una ampliación del decreto legislativo 608, y no tienen diputados ellos representados a través de sus partidos, pues. ¿Por qué ponemos excusas? ¿Por qué ponemos? A mí me sorprende que pongamos tantas excusas los alcaldes, siempre que sea para darle soluciones a nuestra gente. Que el dinero no es para esto, que el dinero no es para esto otro. Miren, el gobierno de la República no tenía la responsabilidad de ir a hacer una recolección de basura en la alcaldía de San Salvador, que le correspondía, perdón, a la alcaldía de San Salvador. Pero el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Centros Penales, el Ministerio de la Defensa, hace 2 días realizaron una jornada en las cercanías de la Planta Aragón. ¿Por qué? Porque la ciudadanía necesita soluciones, Manuel. No entonces tienen ellos que enfocar todos sus recursos en atender las necesidades. No tiene que haber, digamos, algo explícito que diga ahí el destino de los fondos, sino que ellos tienen la libertad para usarlos, en este caso, para enfrentar también la emergencia climática. Las emergencias nosotros las hemos enfrentado cuando nosotros en algún momento sentimos la necesidad que necesitábamos recursos para Amanda y Cristóbal, por ejemplo. Fuimos a la Asamblea Legislativa a solicitarlos y no se otorgaron. Bueno, de hecho el mismo presidente de la República en la cadena del día martes, Manuel, decía: nosotros no vamos a decretar una emergencia, un estado de emergencia por el huracán ETA, porque nuestra experiencia con la Asamblea Legislativa es que emitimos una declaratoria de estado de emergencia que tiene todas las facultades de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Protección Civil, el presidente, para realizarlo, pero siempre que se emite una declaratoria de emergencia, llegamos a la Asamblea a solicitarlo, pasamos 2 semanas discutiéndolo, al cabo de las 2 semanas la emergencia termina, después ellos emiten una ley que, como bien decía el presidente, en vez de darnos facultades, nos restringe facultades, y luego sale la sala a declarar inconstitucional o a ratificar el contenido de lo que ha planteado la Asamblea Legislativa. Entonces decía el presidente: nosotros no vamos a estar en ese juego jurídico, porque nosotros lo que necesitamos es darle soluciones a nuestra gente. Si los alcaldes dicen que que ellos no pueden usar los fondos de los 75 millones para atender la emergencia por el huracán ETA, ¿y por qué el Ejecutivo sí entonces? ¿Por qué el Ejecutivo sí puede usar esos fondos? Creo que es un tema solo de voluntad, pues, de encontrar las facultades legales que cada entidad tiene y aplicarlas. Si para eso somos funcionarios públicos, para tomar todas las facultades de ley que tenemos y aplicarlas en pro del beneficio de la población. Pero parece que cuando es para pagar, por ejemplo, y yo no digo que esta sea una situación general de todos los alcaldes, pero cuando en el pasado se han pagado tarjetas de crédito, cuando se han pagado préstamos personales del FODES, ahí no se han preguntado si tienen facultades o no. Y esto no es ninguna mentira, Manuel, lo que yo estoy diciendo. Lo han sacado a luz medios de comunicación escritas en el pasado. De hecho, se procesó a un alcalde del partido Arena, específicamente creo que de San Pedro Mazahuat o San Antonio Mazahuat, uno de los 2 municipios, pero era del Departamento de La Paz, de este alcalde del partido Arena, que fue procesado por pagar préstamos personales y también por pagar tarjetas de crédito de dinero del FODES.
en ese momento se preguntaron si tenían las facultades o no. Entonces yo creo que es un tema de voluntad y de tener claro para qué se deben utilizar los recursos. Y eso es para beneficio de la gente. Alcalde, bueno, los alcaldes han dicho también que, y la gente de Comures ha dicho de que había, digamos, una promesa no fundamentada de pagar al menos 2 meses, del FODES. Ellos decían de que, bueno, se les adeudan 5 meses y que ya había, digamos, una promesa, por lo menos a nivel verbal, de que se les iba a pagar por lo menos 2 meses. ¿Han hablado, ustedes han tenido este tipo de acercamiento? Porque también señalaban de que a cambio el Ejecutivo les ha pedido que gestionen con los diputados que se les apruebe más deuda al Ejecutivo. Entonces, a cambio de que ustedes le van a dar, digamos, alguna parte de los FODES que se les adeuda. Sí, bueno, vean. Yo quiero, uno hay que corregir tal vez la declaración, ¿verdad?, de quien la haya dado, pero no he tenido tal vez el tiempo de escuchar la declaración, he estado muy ocupado atendiendo las necesidades de la emergencia ETA, no escuché lo que los alcaldes decían en su conferencia de prensa de Comures, creo que dieron una conferencia de prensa el día de ayer, pero no he tenido el tiempo para revisarlas porque he estado, pues como digo, muy ocupado con los temas de ETA. Vean, más deuda, a mí me sorprende que digan el Ejecutivo ha solicitado que se le apruebe más deuda. Nosotros no hemos solicitado que se nos apruebe más deuda. Hemos solicitado que se aprueben los fondos y que se pongan a disposición los fondos que desde mayo, en el caso del decreto 640 y desde abril, en el caso del decreto 608, no están a disposición del Ejecutivo. Bueno, en el caso del decreto 640 nosotros completamos el proceso de asignación presupuestaria. Manuel, tú recuerdas que yo retiré, y de hecho creo que tuve una entrevista contigo unos días posteriores, después de que había retirado la iniciativa por 354 millones para formular el fideicomiso para las pequeñas y microempresas, claro, para la recuperación por COVID-19. Nosotros solicitamos los fondos y no se nos asignaron, entonces tuve que retirar la iniciativa y desde el Ejecutivo encontrar la facultad para darle la asignación presupuestaria de los 1.000 millones para la recuperación económica por COVID-19. Entonces, nosotros, para iniciar, no estamos solicitando que se nos aprueben más deuda. Estamos pidiendo que se ponga a disposición los recursos que se aprobaron en abril y en mayo de este año para atender la emergencia por COVID-19. Segundo punto, no hemos prometido desembolsar 2 meses de FODES. Y doña Milagro Navas bien sabrá, y los alcaldes que hablan conmigo bien sabrá, que en varias ocasiones ellos han pedido que nosotros les depositemos los FODES, pero yo les he dicho, pero miren, yo les deposito los FODES a ustedes ahora, y en diciembre, ¿quién me dice a mí cómo pagar deuda externa, por ejemplo? Porque ustedes no le están pidiendo a sus diputados que reintegren los ingresos perdidos por COVID-19, pero les aseguro, les decía yo a los señores alcaldes, les aseguro que en diciembre, cuando los diputados no hayan aprobado los fondos para restituir los ingresos y yo no pueda pagar alguna obligación del Estado, que gracias a Dios las tenemos aseguradas hasta el final del año, y yo no pueda pagar alguna obligación del Estado, claro que los diputados van a salir a decir el ministro incapaz, el ministro que no puede pagar las deudas del Estado, el ministro que tal cosa, pero no van a salir a decir nosotros bloqueamos los fondos durante casi 6 meses. No van a salir a decir nosotros le negamos soluciones a nuestro pueblo en medio de una crisis. No van a salir a decir los diputados de Arena y el FMLN, nosotros nos pusimos de acuerdo para votar en contra de todas aquellas acciones para combatir la emergencia por COVID-19. Y aseguro que no van a salir a decir eso, Manuel. Entonces yo tengo que hacer una planificación financiera adecuada para que me permita cerrar el año. Y yo les he dicho, miren, díganle a sus diputados que aprueben los fondos. Una vez aprobados estos fondos, yo ya tengo margen para poder pagar no solo las obligaciones FODES, Manuel, porque a veces nos olvidamos que el Estado también tiene otras obligaciones. Yo tengo que pagar planillas, tengo que pagar proveedores, tengo que pagar servicios básicos. Si cada vez, yo les ponía el ejemplo a algunos diputados, miren, cada vez que yo tengo que realizar un pago en la caja fiscal, tengo que decidir entre pagarle sus salarios o pagarle a los proveedores. Entonces algunos me decían, entonces ministro, no le pague a los proveedores. Miren, le digo yo, lo que pasa es que si yo no le pago a los proveedores, alguien también se va a quedar sin su salario. Esto pagarle a los alcaldes, ministros, significaría dejar de pagar otras obligaciones. Claro. Usted decía, tenemos que elegir entre pagarle a los alcaldes y pagar
digamos, las obligaciones que se tienen con las deudas. Correcto. Sí, es que como te digo, mientras los señores diputados no restituyan los fondos, ¿y de dónde voy a conseguir yo los 1.000 millones que vamos a perder al final del año? Pues, o sea, yo esperaría que fueran menos, pero hoy por hoy esa es la proyección que tenemos para el cierre del año en pérdida de ingresos. ¿De dónde voy a reponer yo esos ingresos si ellos no aprueban los financiamientos? O sea, como he dicho en diferentes ocasiones, las donaciones en el plano internacional se han visto restringidas porque todos los países han tenido que tomar sus recursos e invertirlo en sus propios países. Entonces casi nadie en este momento se encuentra donando, excepción hecha por nuestros buenos amigos de Estados Unidos, el pueblo de Japón y otros países hermanos que han ayudado a El Salvador durante la crisis. Pero de ahí, Manuel, las donaciones se han visto restringidas en el plano internacional. Entonces, ¿cuál es la única fuente de financiamiento que queda para sustituir los ingresos? Pues los financiamientos, los préstamos como tal. Pero nosotros llegamos con préstamos a tasas de 2.11%, por ejemplo, y no nos los aprueban. El crédito 5036, que todavía está pendiente de asignarse y de ratificarse en la Asamblea Legislativa, es a una tasa del 3.11, pero no los asignan. Entonces no sé hay un doble discurso, como decía, porque se nos salió a criticar cuando el 8 de julio de este año colocamos los bonos a una tasa de 9.5, pero por otro lado no aprueban los multilaterales a una tasa de 2.11%. Entonces no sé a qué están jugando, si es solo a realizar un discurso de crítica o realmente a construir soluciones para nuestra gente. Pero los alcaldes decían también, el Ejecutivo nos está asfixiando, no nos paga el FODES y se tarda 2 meses en hacernos las transferencias de los 75 millones. Esto representa para las alcaldías una situación grave, señalaban los voceros en este caso de las alcaldías, que recordemos son 262 municipios y algunos no tienen la capacidad de ser autosostenibles. Sí, bueno, Manuel, a mí me sorprende que los diputados le tengan tanto miedo, que los alcaldes le tengan tanto miedo a sus diputados. O sea, no sé qué se deben entre sí o cuál es el trato que tienen, pero me sorprende que le tengan tanto miedo a los señores diputados. Yo los invité el sábado 10 de octubre a las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Si tú te recordás, ellos habían estado pidiendo y pidiendo, habían estado protestando. En una de esas protestas golpearon a varios ciudadanos cuando se dirigían a sus trabajos, reclamando sobre el FODES, y les dije, vean, esta situación yo no la puedo solucionar yo solo, necesito que sus diputados, ustedes y yo nos pongamos de acuerdo. Y les envié la invitación para el sábado 10 de octubre de este mismo año y no asistieron. ¿Por qué no asistió Comures esa vez? En su carta decía por qué no iba a asistir Arena, FMLN, que fueron los que no asistieron. Y por ellos no asistieron a la reunión, porque Comures puso explícitamente en su carta, donde me decía que no iba a asistir, es que algunos diputados que representan a algunos partidos políticos no van a asistir y creemos que no van a haber consensos. ¿Y quiénes fueron los que faltaron? Arena y el FMLN. Entonces, ahora mismo, todos están como reclamándole al Ejecutivo que los quieren asfixiar, pero no le reclaman a sus diputados que quieren asfixiar no solo al gobierno de la República, sino que también a los alcaldes. Entonces, los salvadoreños creo que tienen claro que quien está asfixiando no solo al gobierno de la República, sino también a sus alcaldes, son los señores diputados al no ponerse de acuerdo para aprobar la deuda o los montos que nosotros hemos solicitado para restituir ingresos y para atender las necesidades de la emergencia por COVID-19. Con los 75 millones, ¿por qué nos tardamos 2 meses en trasladárselos? Manuel, yo desde el primer día le dije al diputado presidente de la Comisión de Hacienda, al diputado Guadalupe Vázquez, también se lo dije a la presidenta de Comures, también se lo dije al diputado Carlos Reyes, creo que también se lo dije a Margarita Escobar, se lo dije al diputado Mario Ponce. Señores, el decreto 728 es contradictorio con el decreto 608. ¿Por qué? Porque ustedes en el decreto 728 han asignado 195.4 millones. Entonces, el decreto 608 dice que yo debo asignarle el 30% a las alcaldías de los montos que vayamos aprobando. Claro. ¿Sí? Entonces, 75 millones que ellos habían asignado para las alcaldías no es el 30% de 197, es más o menos el 36%.
Entonces les dije yo, tienen dos opciones, o reformar el decreto 728 o reformar el decreto 608. Y ellos buscaron la salida de asignar los 52.6 millones que estaban pendientes para completar 250 millones. En el momento, que fue el jueves pasado, en el momento que ellos aprobaron los 52.6 millones pendientes, se completaron 250 millones en aprobaciones. Entonces, ahora sí, 75 millones, sí es el 30% de 250 millones. Entonces, yo ya pude liberar los 75 millones. Si el jueves votaron los señores diputados, lunes en la noche se publicó en el diario oficial el decreto. El martes el presidente me dice, meta acelerador con los desembolsos, y el miércoles las alcaldías tenían, a las 9:30 de la mañana tenían los 75 millones. Manuel, si yo se los dije desde un inicio, si esa plata no es mía, esa plata está en las cuentas del Banco Central de Reserva, lo único que yo necesito es tener certeza jurídica y una base legal para transferir los fondos, porque si no, la Corte de Cuentas, ¿a quién le iba a exigir por qué trasladé 15 millones más en el caso de los 75 millones de las alcaldías? Iba a ser a mí. ¿Por qué? Porque no tenía una base legal para realizar los traslados. Resolvieron el entuerto que ellos habían causado y yo desembolsé. Así que yo les presenté incluso una nota el día miércoles a los señores diputados diciéndoles que por favor no vayan a cometer el mismo error con los dos créditos que también tienen ahí en el seno de la Comisión de Hacienda, que es el crédito 5036 y un crédito o un programa presupuestario para salud por 50 millones, son 300 millones en total. Entonces les decía, si ustedes necesitan que depositemos 96 millones con urgencia, es necesario que aprueben los 300 millones, porque solo de esa forma se pueden desembolsar rápido estos montos. Si no, van a dejar otra vez un vacío legal en el que yo no voy a poder desembolsar. Lo que está pidiendo el ministro es que no se hagan incorporaciones parciales, sino las incorporaciones completas. Es que es lo que se ha negociado, Manuel, y cuando digo es lo que se ha negociado, es lo que se aprobó en el mes de abril de este año. Y no entiendo ahora por qué están pidiendo en la Asamblea que se cambien esos parámetros, pues. O sea, nosotros llevamos una solicitud de asignación de fondos y ellas la quieren cambiar. Y me dicen, pero ministro, si era ilegal el decreto 728, por ejemplo, porque usted dice que nosotros nos arrogamos facultades constitucionales suyas, ¿por qué el presidente lo sancionó? Simple, les dije yo. El presidente lo sancionó porque no quería que se perdiera Fomilenio. El presidente lo sancionó porque los veteranos y excombatientes, a los cuales se les asignó 52 millones en esa ocasión, no tienen la culpa de que ustedes hagan mal su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros sancionamos ese decreto justamente porque pues no íbamos a afectar a otras personas por malas decisiones de los diputados. Pero ahora se los vuelvo a advertir, las asignaciones o las solicitudes de asignaciones de fondos tienen que ser en consenso. El artículo 226 de la Constitución dice que quien dirige las finanzas públicas es el órgano ejecutivo en el ramo respectivo, que en este caso es a través del ministro de Hacienda. Ministro, algunos alcaldes señalaban que ellos han solicitado al Ministerio de Hacienda categorizaciones para poder solicitar deuda o gestionar deuda por su cuenta para las municipalidades, pero decían, Hacienda no nos las está entregando, decían. Nosotros estamos trabajando en muchísimas cosas en este momento, Manuel, y a mí me sorprende que muchos de los alcaldes, a falta de unos pocos días para las elecciones, estén buscando deuda. Uno, ya hay una prohibición por el Código Municipal respecto de la realización o la inauguración de obras antes de determinado el mandato de los alcaldes. Si no mal recuerdo, son 180 días antes en los que no se pueden hacer publicaciones sobre obras o no se pueden realizar algunos procesos dentro de las gestiones municipales. A mí me sorprende que en los últimos días estén buscando deuda. ¿Por qué no lo hicieron en sus primeros años de gestión? ¿Por qué hasta el momento que ya se acercan las elecciones? Entonces, nosotros no tenemos ningún inconveniente. De hecho, la ley de endeudamiento público municipal establece que si en 20 días no se entregan las categorizaciones, los entes financieros están en la obligación de aceptar la información
que entregan las municipalidades. Entonces no entiendo cuál es el inconveniente que ellos tienen con las categorizaciones. Sí, bien pueden optar a financiamientos, pero como digo, a mí sí me suena muy raro que en los últimos días de su gestión estén buscando endeudar a las alcaldías que ellos dirigen. Habría que preguntarle a los habitantes de cada uno de esos municipios si están de acuerdo con que su alcalde endeude la alcaldía a unos pocos meses de salir, porque solo les quedan pues 5 meses para terminar su gestión y pues para llegar al día de la elección les quedan más o menos creo que un par de 2 meses más o menos. Entonces ahí creo que sí es importante que los habitantes de cada municipio estén atentos de cuáles son esos alcaldes que pretenden endeudar a sus alcaldías en los últimos días de su gestión y previo a una elección municipal. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a conversar con el ministro sobre el estudio del presupuesto y también les recordamos a ustedes que esta semana ya quedó, digamos, fuera del entramado de impuestos del Salvador esta contribución especial, el SESC, que se pagaba por bienes y servicios relacionados a las telecomunicaciones. Vamos a hablar un poco de esto cuando regresemos de la pausa con el ministro de Hacienda. Estamos en la mañana del viernes 6 de noviembre de 2020 en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy nos acompaña el ministro de Hacienda. Estamos hablando de diferentes temas que están en discusión en estos días. Uno de los puntos importantes es el presupuesto 2021 que fue entregado el 30 de septiembre a la Asamblea Legislativa. La Comisión de Hacienda ya ha comenzado los estudios de este plan de gastos, pero en estos días ha habido algunos problemas y, por ejemplo, algunos ministros se han excusado señalando de que estaban atendiendo la emergencia generada por la lluvia y por eso no podían presentarse a la Asamblea Legislativa. Hablamos de la ministra de Economía, hablamos del ministro de Obras Públicas, Salud y Educación, que se excusaron de no asistir a la Comisión de Hacienda. Los diputados han dicho que van a prorrogar la discusión o la van a pasar para la próxima semana debido a estos inconvenientes. Ministro, ¿cómo ve usted hasta ahora el avance en el análisis del presupuesto? Y los diputados han dicho, vamos a pasarlo para otros días, la discusión, debido a lo que está ocurriendo con el tema de la emergencia. Sí, bueno, creo que es concebible, ¿no?, de que mientras nuestros funcionarios están atendiendo la emergencia por el huracán ETA, pues no pueden estar en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Ellos se excusaron y pues se trasladó la sesión para esta próxima semana. Yo asistí hace 2 semanas en una primera presentación y hace pues básicamente una semana asistí a una segunda presentación con la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Se agotaron las preguntas en la segunda sesión. Así que, pues, básicamente de parte del Ministerio de Hacienda está rendida todas las explicaciones necesarias para la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Y yo estoy a la espera nada más que se hagan las convocatorias respectivas y las discusiones necesarias con los demás ministros en los ramos específicos de interés de los diputados. También entiendo que se ha convocado a algunos organismos, ONGs, que también son parte de la discusión en la Comisión de Hacienda. Y yo estoy esperando nada más que estas discusiones terminen para ver qué es lo que va a pasar con la aprobación del presupuesto 2021, que tiene la particularidad, Manuel, que es el presupuesto más social de la historia, ¿verdad? Nosotros hemos destinado básicamente más de un 43% del presupuesto general de la nación para las áreas de educación, salud y seguridad, ¿verdad?, en ese orden respectivo de prioridades. Para el tema de educación es cerca de es un 5% del PIB lo que nosotros estamos destinando. Es el porcentaje más alto, creo que en la historia del país, respecto del presupuesto para educación. También estamos incorporando más o menos un 4% para el sector salud y cerca de un 3% para seguridad. El programa de inversión pública está arriba de los 1.500 millones y, como bien lo decía, hace unos meses nosotros hemos también hace algunos días nosotros también hemos tomado en consideración las recomendaciones de los organismos internacionales como la CEPAL, como el FMI, como el Banco Mundial, que nos decían que necesitamos una política pública de inversión agresiva, pero también
prioritariamente solo en educación, salud y tecnologías de la información, y en el caso particular de El Salvador, pues seguridad. Entonces, esos son los enfoques que nosotros le hemos dado al presupuesto general de la nación. Se incorporan los bonos de todos nuestros policías, de toda nuestra Fuerza Armada, se incorporan incrementos también para estos elementos de Fuerza Armada y Policía, un incremento salarial para todos los profesores y todo el personal administrativo del Ministerio de Educación de $100 para el próximo año. También se incorporan todas las nocturnidades y el escalafón del sector salud, al igual que el sector educación, entre muchísimas otras cosas del presupuesto. Específicamente, ministro, yo tengo algunas preguntas relacionadas con algunos aspectos específicos del presupuesto general de la Nación 2021. Estamos viendo lo que está ocurriendo con la emergencia generada por ETA. Hemos visto imágenes catastróficas de lo que está viviendo Honduras, de lo que está viviendo Guatemala. El Salvador se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pero hasta ahora no ha tenido un impacto directo de ETA. Pero sí vimos lo que pasó en este caso en Nejapa, donde sí hubo un deslizamiento que le costó la vida pues, a 9 salvadoreños. Ante esto, ministro, una de las interrogantes es en torno al presupuesto. ¿Por qué se redujo los fondos asignados al Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, que de acuerdo a los datos del presupuesto pasará de $2.779.827 a $2.513.570? Hay un recorte de $266.257 en el presupuesto 2021. Y se dice, bueno, estamos ante una condición de vulnerabilidad y medio ambiente, y este centro de monitoreo de riesgos y amenazas es como, digamos, un punto clave en la lucha contra fenómenos como los que estamos viviendo en este momento. Sí, bueno, hay que revisar a detalle, Manuel, el recorte que, como tú dices, son $200.000 en un presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, pues tampoco es un recorte significativo. Habría que ver cuáles son esos recortes que se han hecho. Hay que recordar que a veces en un presupuesto de un año se incorporan, por ejemplo, la compra de computadoras o equipo de oficina, digamos, más mediano o más pequeño, y para el siguiente año tú no vuelves a comprar una impresora porque la compraste el año anterior. Entonces, en ese sentido, se han planteado algunos recortes de instituciones que sean no para servicios no esenciales, que no pongan en riesgo la prestación de servicios a nuestra ciudadanía. Así que por ese lado pueden estar tranquilos que el observatorio no ha tenido un recorte que pueda afectar el funcionamiento. Yo creo que el ministro de Medio Ambiente, con quien tengo una muy buena relación, hubiera puesto el grito en el cielo ese día. Si yo le digo, mira, te vamos a recortar $200.000 para un aspecto fundamental de funcionamiento del observatorio. Entonces, estos recortes son, como decía, en cosas no esenciales. Por ejemplo, si habían comprado impresoras en un año, probablemente el otro año no compren impresoras, que es para el presupuesto 2021. Por un segundo aspecto, las economías presupuestarias en cada institución permiten cubrir algunos gastos. Por ejemplo, en Hacienda nosotros estamos recortando cerca de $160.000 del presupuesto del próximo año. ¿Y de dónde lo estamos recortando? De las economías que nos quedan. Pues sabemos que tenemos que apretar el cinturón en este momento y hacer un poco de malabares para sacar todas las necesidades de nuestra gente con los mismos recursos que ya hemos tenido en años anteriores. Por otro lado, Manuel, hay algunas cosas que se están reclasificando en funcionamiento como tal, ¿verdad? Por ejemplo, habían entidades en el pasado que tenían alquiler de vehículos, por decir algo. Claro. Y yo les decía, miren, ¿por qué no le alquilan al CONAD, por ejemplo? Al Consejo Nacional de Administración de Bienes, que también tiene estas facultades para alquilar de los vehículos que ellos administran. Entonces, ellos les van a alquilar a un precio muchísimo más barato y ahí vas a encontrar un recorte en el presupuesto de alquileres. Entonces, no es que los recursos ya no van a estar disponibles, lo que pasa es que se van a contratar a un valor mucho más adecuado para el Estado o más beneficioso para el Estado. Entonces, la ciudadanía salvadoreña puede tener la plena seguridad que ningún servicio esencial del Observatorio de Amenazas Naturales se va a ver afectado por estos recortes. O sea, porque una cosa es el presupuesto del ministerio como tal y otra cosa es el presupuesto de funcionamiento del observatorio. Otro punto, ministro, son los fondos siempre relacionados con medio ambiente, el fondos para el fortalecimiento de la prevención y reducción de riesgos a nivel nacional, una partida que optimiza pues el trabajo del observatorio con la generación de información y monitoreo permanente de fenómenos naturales.
tendrán una reducción de $196.400 al pasar de $945.805 a $749.405 en el presupuesto 2021. Sí, pero lo que te decía, yo en este momento no tengo todas las partidas en específicas, pues es casi imposible responderte a una división, a una resta de rubros que son casi que los específicos de cada ministerio. Yo pues trato de estudiar y estudio, soy muy dedicado con mi trabajo y estudio todas las líneas presupuestarias, pero no te voy a poder decir cada uno de los específicos que tú me estás diciendo. O sea, no puedo saber, si tú me preguntas en este momento, Manuel, mire, y el específico de papel y otros productos de cartón del Ministerio de Gobernación, difícilmente te voy a poder responder, pues no tengo a la mano esos datos a detalle de cada una de las cosas. O sea, si tú me dices, mira, ¿por qué ha habido un recorte en la línea tal de tal cosa? O sea, yo condenso el presupuesto general de la Nación, no soy el ministro de Medio Ambiente. Te aseguro que ese dato que tú me estás brindando en este momento, casi que ni el financiero del Ministerio de Medio Ambiente te lo podría responder así de manera directa y de imprevisto, porque no tenemos en la cabeza todos los números de cada una de las entidades. Son cerca de 192 carteras de Estado las que componen el presupuesto general de la Nación, de tal suerte que es casi imposible que yo me grabe todos los números que tienen. Lo que pasa, ministro, que digamos, hacía estas preguntas en específico porque estamos en una situación de emergencia a nivel climático, estamos en una alerta roja. A la cual hemos dado muy buena respuesta, de hecho. Estamos en una alerta roja. Si tú ves todo lo que está pasando en Guatemala, todo lo que está pasando en Honduras, todo lo que está pasando en Nicaragua, y tú ves cómo nosotros nos hemos preparado, nadie puede decir, o sea, que en medio de una alerta roja nosotros hemos respondido mal al huracán ETA. Es más, se nos llamó alarmistas, se nos dijo, ya quieren empezar a declarar otra emergencia por las tormentas para pedir más fondos y no sé qué. Bueno, el presidente dijo, miren, sin estado de emergencia vamos a declarar, porque cada vez que declaramos estado de emergencia es ir a hacer un gran pleito allá a la Asamblea Legislativa y nunca salimos de nada. ¿Quiénes son los que ahora se están quejando porque los recursos no los pueden utilizar o no los quieren utilizar para las necesidades de la gente? Son los alcaldes, no somos nosotros. Nosotros no hemos dicho, miren, esta plata no la podemos usar en las necesidades de la gente. Es más, nosotros lo usamos y así lo estamos respondiendo. Así que nosotros hemos hecho una adecuada respuesta, Manuel. Decir que por un recorte del presupuesto 2021 se está atendiendo mal la emergencia por ETA, creo que no es congruente, pues, porque esta es los presupuestos 2021 son fondos para el próximo año, no para este año. Pero, ministro, si hablamos del tema presupuesto 2021, estamos hablando también de los fenómenos que pueden venir en el futuro, porque si hemos visto, El Salvador ha sido un país muy vulnerable ante fenómenos naturales. Mitch, tormenta Ida, tormenta 12E, Amanda, Cristóbal. En la que casi todas se robaron los fondos en gobiernos anteriores también. Por ejemplo, todos recuerdan lo de las colinas, los 10 millones de las donaciones de Taiwán. En todas esas emergencias se robaron los fondos. Nosotros, por primera vez, este país sabe que tiene atención a las emergencias y también tiene transparencia en el uso de los fondos públicos. Yo el día miércoles anunciaba que íbamos a hacer un incremento también en el presupuesto 2021 para el Instituto de Acceso a la Información, porque inicialmente se había planteado un recorte. Claro. Y el presidente del Instituto de Acceso a la Información me fue a ver el día miércoles y yo le dije, mire, presidente, voy a hablar con el presidente de la República para que nosotros le podamos hacer ese reintegro de los $100,000 que recortamos en el presupuesto de este año. Y el presidente me dijo, ministro, dele 250,000, no le dé 100, dele $250,000, más, dele $250,000 para que el Instituto de Acceso a la Información Pública pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente sale a decir, mire, ellos están en contra de la transparencia. Bueno, si estuviéramos en contra de la transparencia, no le hubiéramos dado $250,000 al Instituto de Acceso a la Información Pública, que tú muy bien lo sabes, Manuel. Tampoco es que algunos de sus comisionados, no digo el instituto porque el instituto es la institucionalidad, pero algunos de sus comisionados han mostrado ser adversos al gobierno en diferentes ocasiones. Pero nosotros somos respetuosos de las funciones de cada institución y nunca hemos estado en contra de la transparencia y la rendición de cuentas. Así que le vamos a otorgar
al Instituto de Acceso a la Información Pública un incremento de $250,000 en su presupuesto. Entonces, yo decía esto, Manuel, porque nosotros no hemos expuesto, no hemos puesto en riesgo la prestación de servicios del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a la detección y monitoreo de posibles desastres naturales, ni también la Comisión de Protección Civil. No, nunca se ha puesto en riesgo, y mucho menos lo vamos a poner en riesgo para el periodo 2021. Si los recortes que nosotros hemos hecho en gasto corriente también se han compensado en el Ministerio de Medio Ambiente con proyectos también de inversión, que están también ahí, como las plantas de tratamiento. Hay 5 millones que se han destinado para las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y creo que eso es necesario también decirlo. Si bien es cierto, hay un recorte en los gastos de funcionamiento, hay una ampliación en los gastos de inversión o en los presupuestos de inversión. También hemos asignado 5 millones para el tema de la contaminación en sitio del Niño, que fue causado en gobiernos de Arena. Y no tuvieron ni por lo menos la decencia de sacar los desechos tóxicos que dejaron en esa fábrica de baterías del Salvador, o batería récord como se conocía. Y hay que recordar que un exministro de Economía está relacionado con ese caso y le tocará a este gobierno ejecutar la limpieza de esos residuos. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores fueron irresponsables con los efectos que tenían por los permisos que ellos otorgaban. Entonces, nosotros hemos mostrado capacidad a la hora de atender las emergencias, que pues por una u otra razón Dios quiso que a este gobierno le tocara atender la emergencia por COVID-19, 2 tormentas tropicales y también un huracán en un mismo año. Hemos hecho un buen manejo de los fondos públicos y hemos dado soluciones a nuestro pueblo. Bueno, yo creo que nuestro pueblo no quiere regresar al pasado en la que se robaban las donaciones de Taiwán. Nuestro pueblo no quiere regresar al pasado cuando la Comisión de Protección Civil, por ejemplo, estaba dormida y en una fiesta cuando sucedió el problema de Verapaz en el año 2009. Ahí la comisión se les advirtió, había una alerta, y el alcalde también, en conjunto con la Comisión de Protección Civil de esa época, estaban dormidas mientras en el municipio de Verapaz sucedían desgracias en aquel momento. Nosotros hemos sido responsables y hemos tenido un equipo que ha estado, tú has visto a los ministros Durán y al ministro Merino Monroy en primera línea y en Nejapa. Los has visto también en primera línea atendiendo en los diferentes albergues. Entonces tenemos un gobierno que está integrado y volcado a atender la emergencia. Yo creo que nadie quiere volver a las situaciones del pasado en las que, como te decía, pues a los fondos se los llevaban para otros destinos. Ministro, hablemos también de otro punto que me parece muy importante, y es el que concluyó la vigencia del CESC, esto que se estableció hace 5 años y que se dijo que era una contribución especial a la seguridad pública. La Sala de lo Constitucional lo declara pues inconstitucional y afirma que fue un impuesto disfrazado. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Porque esta semana específicamente ya concluyó su vigencia. Un impuesto que los salvadoreños hemos pagado durante los últimos 5 años y que según estimaciones alcanzó los $538 millones. Sí, bueno, a mí me alegra que los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional pongan atención a lo que hace el presidente Bukele, ¿verdad? Y que también, pues, validen de cierta forma las mismas planteamientos que el presidente hace. Uno, el presidente siempre dijo, este es un IVA disfrazado, porque esa es a la conclusión a la que nosotros habíamos llegado, es un impuesto indirecto, disfrazado como una contribución especial como tal. Entonces, y no atiende al principio de capacidad contributiva. Eso es lo que nosotros siempre dijimos. ¿Por qué se le cobra al pueblo? Pues deberíamos dejarlo solo para los grandes contribuyentes que ganan arriba de $500,000, que evidentemente tienen capacidad contributiva. Así que nosotros presentamos en días previos a que la Sala declarara inconstitucional la ley. Nosotros habíamos presentado la iniciativa de ley para que solo quedara vigente la contribución especial a grandes contribuyentes, es decir, aquellos contribuyentes que ganan al año más de $500,000. No $500,000 en ingresos, $500,000 en ganancias, utilidades netas. Entonces, a esos son los contribuyentes que nosotros les pedíamos un poco más de solidaridad y que la contribución quedara vigente. No hemos tenido respuesta de la Asamblea Legislativa.
Pero en el pasado, cuando fue para imponer este impuesto al pueblo, entonces sí se emitió la ley. Y ahora que nosotros estamos tomando una política tributaria progresiva o progresista, ellos no la aprueban. No nos han dado respuesta si van a aprobar. No sé si es que, digamos, algunos grandes empresarios les han pedido que no se apruebe, pero lo cierto es que no va a haber una afectación tan fuerte en estas empresas que sí tienen capacidad contributiva. Creo que los que ganan más tienen la obligación también de ser más solidarios con nuestra gente, sobre todo en un contexto de crisis como este. Así que la declaratoria de la inconstitucionalidad de la ley creo que viene muy tarde. ¿Por qué la Sala de lo Constitucional mantuvo tanto tiempo este recurso sin resolverlo? Porque hasta que nosotros solicitamos que quedara solo para los grandes contribuyentes salen a resolverlo. A mí me sorprende la rapidez con la que resuelven algunos amparos de contribuyentes que están siendo investigados por presunta evasión de impuestos, y ahora justamente que salimos nosotros con la iniciativa de ley, la declaran inconstitucional para también pues hacerla a un lado. ¿Y por qué durante 5 años se le cobró al pueblo ese 5%? Sin ver obras reales, porque seamos sinceros, ¿cuánto se redujeron los índices de homicidio en los gobiernos del FMLN? No se redujeron, es más, incrementaron. Y nosotros sí hemos tenido resultados palpables con el Plan Control Territorial. Pero hay un punto importante, ministro. La resolución de la Sala de lo Constitucional, si bien declaró inconstitucional esta contribución especial, la dejó que concluyera su vigencia al cumplirse los 5 años en específico. Correcto. Porque se declara inconstitucional el impuesto y se dice que no hay forma de que se le devuelva a la gente los 538 millones que ya se pagaron. Por seguridad jurídica no puedes exactamente hacer retroactiva la resolución. Ese es un punto, pero el otro es que dice, se declara inconstitucional, pero deja que concluya hasta la fecha que el decreto que creó el CESC estaba, digamos, vigente, que fue hasta esta semana. Correcto. Nosotros esperamos que la Asamblea Legislativa apruebe, ¿verdad?, la iniciativa que nosotros presentamos, que no contiene los vicios de inconstitucionalidad por la cual fueron declarados inconstitucionales los acuerdos que están, los decretos que están vigentes, y es porque no estaba en línea con el principio de capacidad contributiva, sobre todo. Entonces, y ellos decían eso, es un impuesto disfrazado, y nosotros eso lo sostuvimos desde el primer momento. Es más, el presidente Bukele, si tú lo recuerdas, Manuel, durante su campaña antes de asumir la presidencia de la República, él dijo, vamos a eliminar esta contribución especial, y nosotros fuimos y presentamos la iniciativa. Es más, en ese momento nosotros le criticábamos al Partido Arena, porque el Partido Arena decía, hay que eliminar por completo la contribución especial, tanto la que pagan los grandes contribuyentes como la que pagan los ciudadanos de a pie. Entonces nosotros dijimos, no, hay que eliminar la que pagan los ciudadanos, pero dejemos vigente la que pagan los grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque quien gana más tiene la obligación de contribuir más al Estado, tiene la obligación de contribuir más con las obras públicas, con la prestación de servicios, porque evidentemente está teniendo mayores ganancias. Eso fue lo que nosotros hicimos, presentar la iniciativa, y en ese momento a Arena nosotros se lo criticábamos y le decíamos, no, porque ustedes lo que están haciendo es dándole un mayor beneficio a los empresarios, pero a costa también de afectar a la población. Entonces, no, quitémosela a la gente, pero dejémosela a los empresarios. Y es lo que nosotros hemos hecho en la iniciativa que hemos presentado en la Asamblea Legislativa. Pero ¿dónde queda esa iniciativa, ministro? Porque la misma sala en la resolución establece de que dejar fuera de toda posibilidad de que se creen decretos similares o que vayan en el mismo sentido de cobrar, como se hizo con el tema de la contribución especial. No. Lo que la resolución dice, Manuel, no es que no se creen decretos similares. El Código Tributario te establece 3 tipos de tributos. Te dice que hay impuestos en los cuales no hay una contraprestación de servicios, ¿sí?, sino que es un impuesto en virtud del poder de imperio del Estado. Hay tasas, que esas sí llevan una contraprestación de servicios, es decir, cuando tú vas al CNR, lo que pagas es una tasa o arancel, ¿no?, porque te están prestando un servicio de mantener el registro. Cuando pagas fovial, por ejemplo, esa es una contribución especial, que es la tercera categoría de tributos que existen en el país. Entonces, una contribución especial, las particularidades que tienen es que existe un beneficio presunto
para los contribuyentes de este tipo de tributos. Y digo presunto porque no se puede ver de manera directa. En el caso del Fovial, tú pagas en cada galón de combustible 10 centavos por cada galón. Esos 10 centavos sirven para el mantenimiento de carreteras, pero tú no sabes cuál es la carretera específica que están arreglando con esos 10 centavos que tú pagaste. En el cambio, la tasa, tú sabes que cuando te recolectan la basura, por ejemplo, el servicio que te están dando es la basura que fueron a recolectar de tu casa y por eso pagas específicamente. Se puede identificar la contraprestación. En una contribución especial no se puede identificar de manera plena, pero sí se identifica un beneficio presunto. Ministro, ¿cuál es la característica que hay que soslayar en el caso de la resolución de la Sala de lo Constitucional? Que los vicios de capacidad, los vicios de violación del principio de capacidad contributiva no se repitan. Y en este caso, como estamos grabando las ganancias, que es un indicador de capacidad contributiva, eso dice la teoría tributaria, ¿verdad? Que por excelencia hay dos indicadores de capacidad contributiva, patrimonio y ganancias. Esos son los dos indicadores de capacidad contributiva por excelencia. Entonces, como estamos grabando las ganancias, no habría una violación al principio de capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque tú vas a pagar un porcentaje de acuerdo al monto de ganancias que tengas, no es un porcentaje fijo. Ministro, un punto que me gustaría dejar en claro. ¿El gobierno va a insistir en que se aplique entonces este tipo de pago a las grandes empresas? Nosotros no vamos a insistir, nosotros ya presentamos la iniciativa de ley. Quien decide ahora si deja desprotegidos. Nosotros ya incluimos los bonos de los policías, por ejemplo, los hemos incluido en el presupuesto general de la Nación con asignación al Fondo General. Es decir, no vamos a... partimos de la idea... del presupuesto ordinario. Correcto. Partimos de la idea que es probable que no tengamos una ley. Pero si tenemos la ley, básicamente yo me estaría quitando 130 millones de brecha o 150 millones de brecha adicional. Entonces, yo he visto a los señores diputados muy preocupados por la brecha presupuestaria del siguiente año, pues aquí hay un mecanismo. Aquí podemos recortar un gasto que está asignado a Fondo General de la Nación y pasarlo a una contribución especial. Y, como dije, yo no tengo nada en contra de los empresarios de este país. Nosotros venimos del sector privado, pero creo fervientemente que quienes ganamos más tenemos que pagar más. Manuel, también a mí me ha tocado pagar impuestos siempre, cuando estaba en el ejercicio privado, y que pues no fue hace mucho, pues tengo un año de estar como funcionario público y pues he tenido que hacer a un lado la actividad empresarial, pero siempre nos ha tocado pagar impuestos. Entonces creemos que quienes más ganan, más deben pagar, pues. Y creo que nadie va a estar en contra de eso, los empresarios responsables. Yo me he reunido con muchos de ellos y me dicen, ministro, o sea, nosotros sabemos cuál es el contexto que está en el país. Si bien es cierto, a nadie le gustan los impuestos porque pues, son fondos que hay que sacar de la bolsa, ¿verdad? Si bien es cierto, a nadie le gustan los impuestos, nosotros sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Hay países como en Argentina u otros países de Europa que en el contexto de COVID sacaron un impuesto para las grandes empresas, un impuesto de solidaridad por la emergencia. Nosotros, para no afectar el mercado ni la economía, no hemos salido con ningún paquete de impuestos en el marco de emergencia COVID y ni lo vamos a hacer. Es más, nosotros para los próximos años hemos dicho, nosotros no vamos a incrementar impuestos. Vamos a hacer uso de las herramientas de política tributaria que actualmente tenemos, que creemos que son las suficientes para hacer un buen manejo de las finanzas públicas del país. Ministro, para finalizar me gustaría que estudiáramos un poco la petición que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. Ellos decíamos, hemos pedido al Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario de 5 millones para aplicar medidas de bioseguridad el día de las elecciones, porque decían, el presupuesto para las elecciones 2021 se hizo previo a la pandemia y no estaba contemplado la emergencia que tenemos hoy a nivel sanitario. Sí. Y por eso hemos pedido 5 millones al Ministerio de Hacienda para aplicar las medidas de bioseguridad y colocar alcohol gel, decían en la Junta Receptora de Votos, y establecer todos los mecanismos que necesitan para proteger tanto a las personas que van a estar como parte de la organización de las elecciones y también el ciudadano que va a acudir a los centros de votación. ¿Ya estudiaron esta petición? No, todavía está en estudio la solicitud del Tribunal Supremo Electoral.
Hay que recordarle a la ciudadanía que para el próximo año también se incorporan 20 millones para las elecciones, así que estos 5 millones serían 5 millones adicionales, además de los 20 que estaban incorporados, y también del presupuesto que se le ha dado este año, porque el tribunal pues se prepara desde este año para las elecciones. Nosotros tenemos un fiel compromiso con la democracia y así lo hemos demostrado en diferentes ocasiones, Manuel, y vamos también a buscar las alternativas que sean necesarias para que el tribunal pues también tenga un buen funcionamiento en el día de las elecciones. Hemos lamentado como, por ejemplo, el magistrado Julio Olivo, que no representa al Tribunal Supremo Electoral, se ha declarado opositor al gobierno, ¿verdad? Yo no entiendo cómo un magistrado, ¿verdad? O alguien que tiene jurisdicción, y sobre todo en algo tan delicado como una elección, dice yo soy opositor al gobierno. Nunca había escuchado, y en ningún país del mundo, que un juez, porque en materia electoral el magistrado Julio Olivo es un juez, que un juez diga yo soy opositor, bueno, y cuando toque juzgar a uno de los administrados de la justicia, ¿cómo va a impartir justicia a este juez si está prejuiciado? Entonces, porque ya él ya adelantó criterios, o sea, todo lo que venga en contra del gobierno, básicamente él dijo yo voy a ir en contra del gobierno, porque yo soy opositor. Entonces, ahora tiene sentido porque al ministro de Gobernación, Mario Durán, le aplican, creo que como 6 procesos le habían abierto. Como 6 procesos por presunta campaña adelantada, cuando él lo que andaba haciendo es entregando los paquetes alimentarios para nuestra gente. O sea, llevar soluciones a nuestra gente es hacer campaña para ellos. O sea, Mario andaba, creo, en la Unión entregando, y hasta por eso le han abierto expediente, creo. O sea, no entiendo. Nunca dice él, miren, aquí estoy entregando en mi calidad de alcalde, que no sé qué. Él va y entrega los paquetes alimentarios como tal, pero se le abrió proceso por hacer sus funciones como ministro. O sea, es lo más absurdo que yo he visto de parte de un tribunal electoral. Y ahora, claro, todo tiene sentido. Si el magistrado Julio Olivo es opositor al gobierno, entonces todo aquello que vaya en contra del gobierno, él lo va a aprobar. Pero aún así, como yo te dije en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, nosotros sabemos que son 2 o 3 personas y no es la institucionalidad. Nosotros creemos que el TSE es un ente que debe existir, hay que hacer algunas modificaciones, hay que sacar a los malos funcionarios, hay que sacar a aquellos que no están haciendo bien su trabajo, pero que la institucionalidad como tal debe de existir, al igual que la Corte de Cuentas. Yo se los decía en una entrevista, si yo no tengo ningún problema con la Corte de Cuentas, es más, creo en la función de la Corte de Cuentas. Si con quien tengo inconvenientes o con quien no estoy de acuerdo es, por ejemplo, con el presidente, con el magistrado Ansora, con el magistrado presidente de la Corte de Cuentas. ¿Por qué? Porque filtra información de auditorías en curso a diputados. Y eso está penado por la ley, creo que si no mal recuerdo, entre 6 y 9 años de cárcel por haber revelado información confidencial de auditorías en curso. Entonces, toda esta institucionalidad que ustedes ven, amigos y amigas que nos sintonizan, que son adversos al gobierno, no es digamos, la institucionalidad como tal. Son gente que ha tomado los cargos y que están haciendo uso político electoral de estas instituciones. El magistrado Ansora es actualmente el presidente de la Corte de Cuentas de la República. ¿Usted no considera fiables, digamos, los criterios con los que se pueda ejercer, digamos, en este caso, el trabajo de la Corte de Cuentas de la República, considerando esta falla que considera pues cometió yo no el digo que Ansora? Te decía, Manuel, que yo no juzgo a toda la institución, juzgo a esos funcionarios. Pero a mí me parecía muy raro que un día martes, por ejemplo, se reunió Comures con el presidente Ansora, con el magistrado Ansora. Se reúnen un día martes y el día miércoles llega la auditoría de la Corte de Cuentas al Ministerio de Hacienda. Extrañamente, mandan 2 auditorías express, no ese mismo día las 2, unos días previos la otra, pero las 2 auditorías express están dirigidas por las personas que limpiaron o están presuntamente, que están acusadas por haber limpiado 4 hallazgos del caso El Chaparral. O sea, ¿con qué moralidad llegan estos directores de auditoría firmando autos cuando ellos están procesados, están en fase de instrucción, porque todavía no ha terminado el proceso? Están en fase de instrucción
de haber limpiado 4 hallazgos del Chaparral. ¿Y en el Chaparral ha existido corrupción? Pues claro que sí. Si el juez del caso le habilitó a la CEL para que le embargue más de 200 millones a la empresa constructora Astaldi. Es evidente que hay corrupción y todos sabemos que esa presa, que ahora es la central hidroeléctrica 3 de febrero, es un monumento a la corrupción, como bien lo dijo el presidente en aquel momento. Y nosotros le hemos convertido en un monumento a la eficiencia y a que se pueden hacer las cosas de manera adecuada si uno tiene voluntad. Entonces, estas personas que están dirigiendo estas auditorías tenían relación con estos casos y sorpresivamente fueron las que se le asignaron al Ministerio de Hacienda después de esta reunión que tuvo el magistrado Ansora con la representación de Comures. Yo no estoy en contra de las auditorías, pero siempre les he dicho, voy a estar a favor de una auditoría independiente y también que se haga con criterio técnico. Nosotros estamos entregando toda la información a la Corte de Cuentas y esperamos pues que hagan un adecuado trabajo y que lo hagan de manera independiente y que no vayan a filtrar los datos de manera pública, y si lo filtran pues vamos a salir a responderles y a desmentirlos, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de comunicaciones preliminares de auditoría, no informes de auditoría en firmes por parte de la Corte de Cuentas. Ministro, una última pregunta. Ricardo López nos pregunta a través de las redes sociales. ¿En los comercios se tiene la duda de seguir cobrando el CES o no? Porque la sentencia no ha sido publicada todavía en el diario oficial, que decía que llegaba hasta ayer 5 de noviembre. Sí, bueno, ya no está vigente, ya no debería de realizarse el cobro, ¿verdad?, de la contribución especial, y desde que la sala lo emite, pues es un hecho público y notorio, y todos aquellos que tienen conocimiento pues están en la obligación de no seguir aplicando la contribución especial. Muy bien, ahí está declarado el dato ya por parte del ministro de Hacienda. Gracias, ministro, por estar aquí esta mañana, cerrando la semana, conversando con ustedes sobre las finanzas del Estado en una situación todavía de emergencia, porque estamos en alerta roja por el problema de ETA, y también estamos pendientes de lo que ocurre con el tema del presupuesto general de la Nación en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Manuel. Un placer haber estado esta mañana contigo, pues, y también aprovecho para recordarle a la población que sigamos acatando las medidas. La emergencia por el huracán no ha pasado. Todavía tenemos muchísimos riesgos en el territorio nacional, y también hago un llamado a que seamos solidarios, ¿verdad?, con aquellas personas que probablemente hayan tenido alguna pérdida material o estén pasando un mal momento, y pues todos aquellos que podamos ayudar, tanto funcionarios como ciudadanos, pues tratemos de ayudar y seamos solidarios entre nosotros. Ministro, gracias por estar aquí, le deseamos buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos, las noticias deportivas con Carlos Artiga, el entretenimiento con Lorena Mengíbar y también los contactos con los equipos de Noticiero Hechos para conocer cómo está el tráfico en este cierre de semana. Continúe con nosotros, volvemos.